Vamos a arrancar con la tutoría. La tutoría es la primera tutoría de la unidad 4. ¿Vale? Arrancamos ya poco a poco, nos vamos acercando a la mitad del curso. Esta unidad, además, tiene poco tiempo relativamente asociado. El material tampoco es demasiado complejo, aunque bastante importante porque también lo vamos a usar en el resto de los programas que vayamos haciendo, pero no es en sí demasiado complejo. O sea que vamos a tener solamente 2 sesiones, ¿vale? 2 semanas, y a partir de ahí ya podéis trabajar la tarea, que no es tan extensa como la tarea pasada, una tarea un poquito más corta en cuanto a lo que tenéis que programar. Vale, ¿en qué consiste esta unidad? Bueno, pues lo tenéis un poquito aquí. Se trata de averiguar o revisar o hacer un pequeño repaso de qué mecanismos hay disponibles dentro de PHP para poder principalmente autenticar usuarios. Sabéis que las funciones de autenticación son muy importantes en todas las aplicaciones que hayáis utilizado. Muchas de ellas pues, os piden que primero que creéis una cuenta y luego que podáis entrar a la aplicación mediante esa cuenta. Y básicamente requiere un proceso de autenticación, de comprobar que vosotros sois los que decís que sois, ¿vale? Eso es un poco la definición del proceso de autenticación, es que el sistema de alguna manera tiene que confirmar, tiene que asegurarse de que tú eres la persona que dices que eres. Vale, entonces hay varios mecanismos. Vamos a ver unos cuantos, algunos no los vamos a usar ni se usan, pero bueno, están en el temario y vamos a verlos porque pueden tener su gracia. Y los que más vamos a trabajar a partir de que veamos esta unidad va a ser el de las sesiones, o sea, el que vamos a encontrar aquí al final de la unidad. Entonces hoy posiblemente me gustaría ver todos los mecanismos, incluido el de sesiones, ver un poquito cómo funciona, incluso practicarlos. He puesto un par de ejercicios en el aula virtual, en el foro didáctico de la unidad, para que también lo podáis un poco practicar, si os da tiempo, y si no, pues lo veremos aquí, lo corregiremos. Y en la siguiente sesión lo que vamos a ver es un ejercicio, ¿vale? Vamos a dejar una tutoría entera a trabajar un ejercicio, bueno, con bastantes ficheritos y un poquito más complejo, que utiliza este mecanismo de las sesiones. Ya veremos que las sesiones no solamente sirven para autenticar, igual que las cookies no solo sirven para autenticar, son mecanismos que tienen otros usos, pero que en esta unidad van un poco orientados y se presentan un poco con esa funcionalidad de autenticación, pero tienen más usos y veremos un poquito cómo podemos integrarlos en la funcionalidad de una aplicación que es como un carrito de compra, una aplicación ya un poquito más extensa, y lo intentaremos tratar en la siguiente sesión, en la siguiente tutoría. Vale, pues sin más dilación, vamos un poco visionando el temario. El temario, pues bueno, habla un poquito de esto que os contaba de en qué consiste la autenticación. Básicamente es para darle cierta seguridad al sistema, ¿no? Y también el hecho de que solo dejes que puedan acceder al sistema gente autenticada, pues también es un mecanismo de seguridad. Entonces, para saber si alguien es quien dice que es, pues básicamente muchos de nosotros cuando tenemos que hacer ciertos trámites, incluso utilizamos certificados digitales, ¿no? Esa podría ser una solución. Certificado digital es como un DNI electrónico en el que tú efectivamente tienes registrado tu nombre con unas claves y ellos pueden comprobar que alguien ha certificado, alguien de confianza ha certificado que tú eres esa persona, ¿no? Porque reciben esas claves. Entonces eso podría ser una manera. Hay webs que utilizan ese mecanismo. Si vais a Hacienda, si vais a trámites oficiales, pues veis que enseguida os pide el certificado. Es una manera de autenticaros. Normalmente las aplicaciones web no son tan exigentes, ¿no? En que tengas un certificado, tal, pascual. Normalmente con que tengas una cuenta creada y te puedas autenticar. Hay otro mecanismo que vamos a ver al final del curso, y es que no te autentiques mediante una cuenta que tú hayas creado previamente, sino que te autentiques utilizando el servicio de otro proveedor, por ejemplo de Google. También muchas veces entráis en una página y dice, puedes crear una cuenta o te puedes autenticar mediante Google o Facebook o LinkedIn o uno de estos proveedores grandes en los que tú ya tengas una cuenta y que delegan ese proceso de autenticación en estos proveedores. Vale, eso es un servicio web, lo veremos en la última unidad, ¿no? A ver cómo podemos hacer esa jugada dentro de nuestras aplicaciones. De momento,
esta unidad se basa en una autenticación usuario-password, ¿vale? Entonces, eso es un poco lo que vamos a ver. ¿Qué mecanismos tenemos? Bueno, pues hay un mecanismo muy, muy sencillo que prácticamente no tenemos ni que programar, y es que el mismo servidor web nos ayude a hacer esta autenticación, ¿vale? Entonces, sabéis que Apache tiene la posibilidad de tener ciertos procedimientos de autenticación, el mismo servidor web, ¿eh? Repito, no nuestro código, aunque luego nuestro código va a recibir esos datos de usuario y password, pero en principio, como digo, el mismo servidor web le puedes crear un ficherito donde pones los usuarios y los passwords que están habilitados para dar acceso, y el mismo servidor web, Apache, va a solicitar un usuario y un password a la persona, al usuario de tu aplicación, para poder acceder a ciertas páginas, las páginas que tú configures. Y si ese usuario y password que introduce el usuario son correctos, están en el fichero de credenciales que hemos creado en el ámbito de Apache, repito, no en el ámbito de PHP, sino en el mismo ámbito de Apache, pues dan acceso y puedes acceder a esa aplicación, en principio, a correr esos scripts PHP. Vale, entonces, ¿cómo hacemos esto? Bueno, pues en principio necesitamos, bueno, en principio Apache, porque es el que te está proporcionando esta funcionalidad. No sé si en otros servidores web de otros proveedores también, me imagino que también habrá esta posibilidad, pero yo os explico un poquito cómo funciona el tema en Apache. ¿Y en Apache en qué consiste? Bueno, pues si vais a vuestra distribución de SAMP, lo voy a mostrar aquí, pues en la carpeta de Apache, tenéis una carpeta que se llama Bing, y aquí tenéis una serie de programitas, estos .exe son programitas que te ayudan un poco a realizar ciertas acciones dentro del servidor web. Y una de estas es htpassword, ¿vale? Entonces, con este comando, este ejecutable, este script, podemos crear el ficherito de usuarios, ¿vale? Entonces, ejecutas este comando en Windows con el Command Tool, -C, porque la primera vez que lo ejecutas estás creando el fichero. Una vez que lo creas y ya estás añadiendo más usuarios, no te hace falta poner esta opción -C. ¿Vale? Le das un nombre a este fichero de passwords, y este sería el usuario que estás añadiendo. Con el mismo comando te pide el password para este usuario, lo introduces, ya con asteriscos, y vas añadiendo usuarios a este ficherito de passwords. Por ejemplo, yo lo he creado aquí, yo lo he creado en uno de los ejercicios que he añadido, este de aquí, y lo tengo aquí, ¿vale? Es un ficherito que puedes abrir y puedes consultar. Entonces voy a abrirlo con un bloc de notas. Yo creo que debería de poder abrirlo. ¿Vale? Entonces tienes el nombre del usuario y tienes el password que tú hayas metido encriptado, ¿vale? Encriptado con un algoritmo de encriptación, algoritmo SHA, parece que es SHA, y te pone un poco el código encriptado. Vale, fijaros que todavía no he tocado nada, ni de un proyecto PHP, ni he abierto NetBeans. Esto es todo ámbito de Apache. Estoy en htdocs. Este es la raíz de todos los sitios que están desplegados en el Apache que tengo instalado en Windows. Esta es la carpeta donde está esta aplicación. Y en esta carpeta, aparte de tener Apache configurado con estos usuarios, hay que hacer más cosas, ¿sí? Hay que también instruir un poquito a Apache, de decirle que cuando alguien quiera acceder a los ficheros ubicados en esta aplicación, tiene que solicitar las credenciales, ¿vale? Por defecto no lo hace. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Bueno, pues tenemos que configurar cierta parte de este host virtual o de esta carpeta, incluyendo un fichero .htaccess. Esto suena mucho a la gente que estáis o habéis hecho despliegue de aplicaciones web, o los que estáis cursándolo este año, os sonará mucho porque acabamos de verlo en el otro módulo, ¿no? Que consiste este ficherito y qué aporta y dónde lo ubicamos y qué contenidos puede tener. Bueno, pues este htaccess me permite, sin falta de tocar la configuración
principal de Apache, meter ficheritos de configuración en distintos sitios, por ahí distribuidos en las carpetas de los contenidos que están publicados, y variar un poco la configuración establecida en la configuración general. ¿Vale? Desde la configuración general se me tiene que permitir eso con una directiva log override. Bueno, si eso está permitido, yo puedo meter estos .htaccess y de alguna manera modificar o matizar o configurar nueva funcionalidad en distintos ámbitos de esos contenidos que están publicados. Entonces, con este .htaccess, con estos contenidos, que utilizando las directivas of_name, of_type, of_user_file y require_valid_user, él ya sabe que cada vez que yo quiera entrar a visionar o a activar alguno de los contenidos de la carpeta donde está este .htaccess, él tiene que solicitar una petición de credenciales, ¿vale? Tiene que solicitar los credenciales al usuario. Vale, pues una vez que tengo esto, como veis aquí lo tengo preparado, tengo el .htaccess con estos, justo con estos contenidos. Fijaros que aquí en el user file simplemente pongo la ruta al ficherito este que he creado con el htpassword, ¿vale? Para que él sepa dónde tiene que ir para comprobar si los credenciales son correctos o no. Vale, pues una vez que hago esto, si ya ahora sí voy a NetBeans y ejecuto el programa, ejecuto la aplicación, es esta de aquí, fijaros que lo estoy utilizando, lo estoy desplegando en el local website, ¿vale? No en el integrado, que no me permite hacer esto porque es un servidor web poco, no es Apache, es un servidor web un poco de juguete y no me da esta funcionalidad. Esto lo tengo que correr a través de Apache para que me haga esta funcionalidad. Vale, pues si lo corro, no se puede. Ah, vale, me interesa que arranque Apache, ¿vale? Un segundito que no había arrancado Apache. Vale, ahora ya tengo arrancado Apache. Vale, voy a intentarlo de nuevo. Vale, ya veis, como veis, me pide unas credenciales, usuario y password. No estoy muy seguro, ponía gestor, pues vamos a probar gestor secreto, a ver si es esta la clave que he metido. Estoy muy seguro. Si yo, por ejemplo, no meto una clave correcta, me dice que no me vuelve otra vez a solicitar las credenciales porque no las ha podido validar. Si le digo cancelar, me da un error, me dice que no estoy autorizado, ¿vale? Entonces vamos a volver otra vez a hacerlo, vamos a intentar meter unas credenciales correctas. Gestor, yo creo que es secreto, si no pongo gestor. Vale, y ahora sí he entrado. Ahora bien, he entrado de nuevo porque he metido unas credenciales que se han validado desde el nivel de Apache y Apache lo que hace es darme el visto bueno, permitirme que corra el index.php y además a ese script index.php le permite acceder, le facilita ciertos datos, ¿no? de este proceso de autenticación. Le facilita ciertos datos que tienen que ver con el nombre de usuario, el password y el mecanismo de autenticación. ¿Vale? ¿Dónde llegan esos datos? ¿Y cómo puedo acceder a ellos desde el script? Bueno, pues a través de esta variable $server. Acordaros, las variables super globales, había varias, $post, $get, $files, hemos visto ya unas cuantas. Bueno, pues $server, que también la presentamos en las primeras unidades, tiene estas entradas, PHP auth user y PHP auth password, donde se hacen accesibles los valores del usuario y password que ha introducido el usuario cuando se ha validado. Y el auth type, que en este caso puede haber varios tipos de autenticación, en este caso es la basic, y vendría este dato, ¿no? Y esto es lo que se muestra en pantalla. Entonces el script se ejecuta, se acceden a estas informaciones a través de la variable $server y se muestran simplemente en pantalla. Gestor, secreto y basic. Vale, entonces este es un mecanismo. Si yo no tengo ganas de liarme mucho con que mi código tenga que encargarse de la validación, de leer los datos, de ir a una base de datos o de mirar si esa información es correcta o no, quizá lo tenga incluso hardcoded en mi código porque solo
permito ciertos usuarios muy concretos y con ciertos passwords y lo tengo incluso escrito en mi código. Si no quiero realizar la aplicación de esa manera y quiero simplificarlo y quiero que Apache me ayude a este proceso de autenticación, pues abierto, si utilizo Apache como servidor, pues podría ser una opción. Más opciones. Imaginaros que me viene bien esto de Apache, pero quiero controlarlo yo. En principio, lo que quiero es mandarle una cabecera cada vez que alguien quiera acceder al recurso, le voy a mandar al navegador web una cabecera HTTP, una header HTTP, y el navegador va a ser el que se va a encargar de lanzar el formulario de recogida de credenciales con el nombre de usuario y el password y me lo va a enviar. Vale, esto también suena un poquito raro. Bueno, pues es otro mecanismo que está implementado y todos los navegadores lo soportan. Si reciben como respuesta a una petición una cabecera, una header HTTP, pues lo que van a hacer es básicamente enviar la información, recoger la información de los credenciales y volver a solicitar ese recurso, pero con la información del usuario y el password que se ha introducido en el login. ¿Vale? Entonces, la primera respuesta que le voy a mandar desde PHP, ahora sí que ya todo esto lo voy a codificar, ¿vale? Voy a empezar a codificar cosas. No demasiado porque el formulario de recogida de datos me lo va a dar el navegador, eso no lo tengo que implementar yo, es un formulario estándar que todos los navegadores van a presentar a los usuarios, pero sí que ya tengo que implementar que desde mi script PHP se responda con esa cabecera para que el navegador lo entienda y recoja los credenciales, y también tengo que, una vez que me llegan los credenciales, validarlos yo, saber si ese usuario y ese password son correctos. Acordaros, en el tema de Apache los tenía guardados en un fichero, aquí ya no. Pues, de alguna manera, dentro de mi código, tengo que validar si ese usuario y ese password son correctos y los tengo registrados. Vale, entonces vamos como os digo, esta es la fórmula para poder enviar la solicitud al navegador para que recoja los credenciales. Este es el mensaje que debería de aparecer en pantalla cuando el usuario cancela. Imagínate que él se le pone el formulario petición de usuario y de password, un cancelar y un aceptar. Si él da a cancelar, se le presenta este mensajito en la pantalla. En la página, se le manda una página con este mensajito. Vale, entonces vamos a ver un ejercicio, vamos a ver el ejercicio resuelto que utiliza este mecanismo. Y lo vamos a intentar entender un poquito. Bueno, se define una función. Como esto se va a hacer en varias partes de mi script, lo que hago es lo meto en una función, se llama pedir, y simplemente lo que devuelve es estos dos headers. ¿Vale? Estos dos headers son los que necesita la respuesta para que ese mecanismo desde el navegador se solicite los credenciales. Entonces, el programa empieza aquí. Acordaros que si ya vienen los datos con la información del usuario y el password, es decir, imagínate que este script, en principio, ya la segunda vez cuando el usuario en ese formulario mete el nombre y el password y le da a aceptar, esa petición va a regresar al mismo script, va a venir al mismo script que en la primera instancia de la petición no tuvo éxito porque lo que devolvió el script fue una cabecera, simplemente HTTP. Eso ha generado que el navegador muestre el formulario y una vez que se rellenan los datos y se da a aceptar, ahí sí que vuelve otra vez a enviarse al mismo script, pero con los datos del usuario y del password, en otra cabecera. Una cabecera esta vez en la petición. Bueno, pues si vienen datos en la cabecera, entonces estos valores en $server estarían establecidos. Vale, sí, la lógica del programa es, si esto no está establecido, si no hay nada en $server, es porque es la primera vez que se invoca el script. Y yo lo que tengo que hacer la primera vez que se invoca el script es mandar la cabecera para que soliciten las credenciales. Entonces hago pedir. ¿Vale? Y se ejecutaría esto de aquí. Se pondrían dos cabeceras, se prepararía este mensaje por si él le da a cancelar y aquí terminaría el script. ¿Vale? Otra opción, sabéis que cuando trabajáis con estos scripts PHP siempre tenéis que tener en cuenta las distintas casuísticas que ocurren cuando se invoca el script.
¿vale? Así que siempre tenéis que tener esta parte inicial en la que digo, ¿se me está invocando por primera vez? ¿Se me está invocando una vez que se han recogido los credenciales? Tenéis que hacer ese tipo de condicionales, de escenarios, y dependiendo del escenario en el que estéis, pues preparar ciertas variables para luego mostrar la información correcta en la página. Bueno, pues el primer escenario es que no venga establecido ningún dato en $server. El segundo escenario es que sí vengan datos en $server. Y si vienen estos datos, tengo dos posibilidades. Que los datos sean correctos. Fijaros que yo ya estoy aquí hardcoding, estoy metiendo los datos del usuario y el password directamente en el código. Si el usuario es gestor y el password es secreto, entonces todo ha ido bien y le voy a mostrar esta página. Si alguno de ellos es distinto, entonces, ¿qué tengo que hacer? Bueno, pues tengo que volver otra vez a solicitarle al navegador que vuelva a pedir los credenciales, porque los credenciales que ha metido el usuario no son correctos. ¿Vale? Entonces, vuelvo otra vez a ejecutar el código de pedir. ¿Veis un poquito la lógica? ¿Sí? Si esto no es verdad, porque efectivamente PHP Observer es igual a gestor y el password es igual a secreto, si estas igualdades se cumplen, entonces no entraría en pedir, sino que directamente lo que vendría a ejecutar ya es el resto del script, que es esta parte HTML. ¿Y aquí qué se hace? Pues básicamente se muestra lo que ha llegado en Observer, ¿vale? Vengo aquí y muestro el usuario, y digo el usuario es este y el password es este. ¿Lo vemos cómo funciona? Vamos a ver. Si tienes alguna duda, me preguntáis, ¿eh? Estaréis viendo un poco en... Bueno, pues este es el código, ¿vale? Entonces, la primera vez que lo ejecuto, vamos a... Bueno, luego lo ejecuto... Sí, vamos a ejecutarlo... Bueno, luego lo ejecuto en depuración, para que lo veamos un poquito más claro. Como veis, según lo ejecuto, básicamente lo que ha hecho es lanzar una petición a este script. Obviamente, no viene nada en $server porque es la primera ejecución del script. Y como no detecta nada en esta variable super global, ejecuta pedir. Y pedir lo que hace es devolverle al navegador estas cabeceras. El navegador entiende estas cabeceras y sabe que lo que tiene que hacer es pedirle credenciales al usuario con este formulario. Vale, imagino que Chrome tendrá un formulario, Firefox tendrá otro, pero básicamente será el mismo contenido. Vale, pues aquí imaginaros que pongo, yo que sé, algo que no es... Voy a cancelar. Si le doy a cancelar, ¿veis? Me sale lo que yo tengo aquí en el eco. ¿Vale? Lo que he puesto aquí en el eco. Datos incorrectos o usuario no reconocido. ¿Vale? Vale, muy bien, venga, voy a pedirlo otra vez. Pido otra vez, me voy a salir el formulario. Que aquí voy a poner usuario y password, que no son los adecuados, no es gestor y secreto. Le doy a iniciar sesión y como vemos, como he hecho la comprobación, he dicho, pues el usuario no es gestor y el password no es secreto, lo que hago es volver a ejecutar pedir. Se le vuelven a enviar las cabeceras al navegador y el navegador vuelve a darse cuenta que lo que tiene que hacer es pedirle credenciales al usuario. Una vez que ya escribo gestor y secreto y le envío los datos, él comprobará, dirá, estupendo, ya coincide gestor y secreto, y lo que hace es entrar ya a esta parte del script, ¿vale? Este if se lo salta porque la condición le da falso, con lo cual no hace nada, y continúa con el script, ahora sí, mostrando este output, ¿vale? Sabéis, el HTML directamente genera el output asociado al HTML y lo que se va a evaluar como PHP es esta expresión y esta expresión. ¿Vale? Esta expresión simplemente es una variable, es un acceso a la red superglobal $server, pone aquí el valor y toda esta página la devuelve al navegador y se muestra de esta manera. Vale, vamos a ponerle un punto de interrupción para que lo veáis. Le ponemos aquí un punto de interrupción. Si me deja. Se resiste poner puntos de interrupción. Voy a depuración primero. Si consigo. Pues se me está resistiendo.
A ver, voy a ponerlo. Sí, chicos, no sé por qué no me está viendo el puntito rojo. Yo tengo exactamente ese problema también, pero pensé que era cosa mía. Sí, a veces te da. A veces en el código HTML sí me dejaba, yo no sé si era algo o no. Sí, también el HTML también se pueden poner en teoría. Vamos a ver si vengo a debugging. Aquí hay uno de breakpoints. A ver si voy a eliminar todos estos. Voy a añadir uno, aunque sea a mano, ¿vale? En la línea 10, vale. En la línea 10. Vale, bueno, lo pongo a mano. No lo sé por qué. Si debe ser algún problema de interfaz o algún bug de NetBeans. Vale, pues entonces voy a ejecutarlo, ¿vale? Si lo ejecuto ahora en debug, ¿vale? Vemos que lo primero que hace es pararse aquí. Obviamente, $server, la primera vez que lo ejecuto no tiene nada. Vamos a las variables, vemos que en las superglobales $server existe con 34 datos, pero no está el PHP. El PHP of user no está definido, ¿vale? O quizás sí, porque como ya lo he metido, él se acuerda, una vez que ya tengo un usuario y un password introducidos, él se acuerda de que ya lo he metido. O sea, tiene una duración. ¿Vale? O sea que para no estar continuamente pedir credenciales a alguien que ya ha sido autenticado correctamente. Vale, entonces, teniendo los datos, lo que hace es, se salta este if, va a buscar si entra por la rama del else, porque sí que está establecido, mira a ver si esto es igual a esto, lo es, con lo cual esto siendo falso, porque él lo que está aquí mirando es que sea distinto y no es distinto, es igual, pues directamente salta y lo que hace es ya ejecutar todo este HTML, ¿vale? Y volveré otra vez a mostrarme la misma página que me mostró antes. Bueno, que es la página con los resultados de quién es el usuario y qué contraseña. Vale, esto también saberlo. Una vez que os autenticáis y la autenticación ha sido correcta, como guarda una especie como de recuerdo de que ya en esa sesión se autenticó el usuario y el password correctamente y lo mantiene. Vale, durante un tiempo. No sabría decirte cuánto, pero si mañana lo pruebas, vuelvo otra vez a solicitarte el login y el password. Vale, ¿alguna duda con este otro mecanismo? Como digo, que os suenen, pero no los vamos a usar nosotros en nuestros desarrollos. Vamos a continuar. ¿Qué más mecanismos tenemos? Otro mecanismo es la de tener estos usuarios metidos en una base de datos, que es lo más lógico. No vamos a meter nosotros los usuarios en nuestro código, ¿vale? Este era un ejemplo totalmente ilógico y solamente para mostrar un poco el mecanismo de la autenticación. Cualquier aplicación un poco seria, todo el listado de usuarios está metido en una base de datos. Entonces, para ello, en principio, lo que vamos a hacer es seguir trabajando con la base de datos proyecto, pero vamos a añadir una nueva tabla llamada usuarios y vamos a meter estos dos usuarios dentro de esa tabla. Fijaros que estos no son usuarios del sistema gestor de base de datos, ¿vale? Eso eran otros y son los que necesitamos para establecer la conexión con PDO, con MySQL, usuarios que teníamos ya definidos dentro del gestor. Estos son usuarios que yo tengo guardados en una tabla dentro de la base de datos proyecto y que me pueden servir para, si mi aplicación trabaja con esa base de datos, como la tarea, por ejemplo, imaginaros que la tarea que hicimos requiere autenticación para poder realizar esas operaciones CRUD sobre los elementos de productos. Si requiere autenticación, esos usuarios estarían también guardados en la base de datos de proyecto. ¿En dónde? Pues en una nueva tabla como la que estoy construyendo. Vale, entonces tenéis que añadir esto a vuestro esquema de la base de datos de proyecto. Con SAMP abrís, simplemente lo copiáis, pegáis, si queréis ejecutarlo como SQL, directamente venís aquí, desde SAMP, lanzáis el MySQL, lanzáis el PHP MyAdmin,
Yo creo que ya lo tengo creado. Un segundito, a ver si esto se conecta. Ah, perdón. Como tengo, no tengo, como tengo esto, a veces si tenéis una depuración en marcha, no os arranca bien PHP-MyAdmin, ¿vale? O sea que comprobar si tenéis una depuración, estáis depurando código, si lanzáis PHP-MyAdmin se queda como bloqueado. Vale, entonces vamos a la base de datos proyecto, la abrís, como veis yo ya lo tengo creado, pero aquí desde la base de datos de proyecto, si vais a SQL, como ya estáis ubicados en esta base de datos concreta, copiáis y pegáis lo que tenéis aquí en el curso. ¿Vale? Este trocito de DDL lo copiáis y directamente, una vez que lo ejecutáis, le dais al Go y ya os va a crear esta tabla con esos dos usuarios. Vale, pues lo suyo, como digo, es utilizar este recurso, una base de datos donde podéis meter los usuarios y entonces el mecanismo en principio es el mismo, lo único que cuando vayáis a validar lo que os llega del navegador, no lo haréis con datos metidos en el código, sino que haréis un acceso mediante PDO, un select, para saber si ese usuario y ese password están metidos en la base de datos. Si lo están, estupendo, y si no lo están, pues tendréis otra vez que solicitar los credenciales. Vale, esto es lo que os muestra el siguiente ejercicio. ¿Vale? El siguiente ejemplo, en este caso sí que ya estamos utilizando los datos de acceso a la base de datos. Estoy utilizando PDO, ¿vale? Establezco la conexión, esto lo vimos en la unidad pasada. Preparo la consulta, estoy haciendo una consulta preparada, acordaros esto de los dos puntos U, dos puntos P para los parámetros de la consulta preparada, la preparo y la ejecuto instanciando los parámetros con los datos reales con los que quiero que se haga el acceso. Como he creado los usuarios con sus passwords encriptados, también cuando me lleguen los datos del usuario tendré que pasarles estas funciones de encriptación, ¿vale? Entonces una función hash, básicamente que con cada cadena que tú le pasas a la función, él te va a dar un código distinto, ¿vale? Entonces, si con lo que te ha pasado el usuario, si le pasas el hash, te coincide con lo que tienes en la base de datos, es porque el usuario es correcto, perdón, el password es correcto. ¿Vale? Si no lo es, pues volvemos otra vez a enviarle el header. ¿Vale? Si el row count de lo que me ha devuelto después de ejecutar esta consulta select, su row count es 0, es porque este select no ha podido recuperar ninguna fila que coincidiera con esos datos de usuario y password. En ese caso sé que los credenciales no han sido correctos y lo que hago es volver a solicitarle los credenciales para que el navegador vuelva otra vez a pedirlos y me los envíe. Si todo ha ido bien, si el row count es distinto de 0, sería 1. En principio solo tengo un usuario con el nombre y el mismo password. Solo este select, como mucho, solo devolvería una fila. Si eso es así, pues ya pasaría a mostrar el HTML correspondiente. Vale, pues ¿queréis lo podemos ejecutar? Vale. Vale, acordaros que teníamos, qué usuarios fueron los que creamos. Bueno, vamos a verlo en la base de datos. En la base de datos, ¿dónde está PHP-MyAdmin? En la base de datos, aquí en proyecto, en la tabla usuarios, vamos a ver los usuarios. Uy, vale, tengo el usuario admin y el usuario gestor. ¿Vale? Esta es la tabla de usuarios. Vale, pues vamos a utilizar admin, no sé, no me acuerdo muy bien cuál es el paso. Vamos a utilizar gestor, yo creo gestor secreto. Vamos a ello, entonces volvemos otra vez a la página que se nos había abierto. Tenemos esto aquí, digo, pues gestor. Vamos a meter otro, distinto.
que no coincida. Pues obviamente él va a hacer el select, como no recupera ninguna fila, le vuelve a mandar las cabeceras al navegador para que solicite de nuevo los credenciales. Si digo gestor secreto, ¿vale? Pues tampoco le ha gustado, ¿eh? Gestor secreto, tampoco le gusta. Mejor he cambiado el password. Gestor es PAS, PASS. Pass. Sí. Pues ya está. Y es admin secreto. Y admin secreto. Gracias, Lidia. Es que de verdad que está todo muy lioso, porque en unos sitios ponen, bueno, en fin, está todo un poco lioso. Vale, gestor pass. Gestor pass sí que funciona, ¿vale? Aunque aquí me muestra el password encriptado. ¿Por qué? Porque esto es lo que saca de la base de datos, ¿vale? Estoy mostrando lo que saca de la base de datos y el password en la base de datos está encriptado, ¿vale? Pero con gestor pass sí que funciona. Gracias, Lidia. Vale, ¿alguna duda con este ejercicio? Es como el anterior, solamente que, como digo, la información ya no sale o no la tengo introducida en el código, sino que la recupero de una base de datos, que va a ser lo que vamos a hacer en el resto de los ejercicios. Vale, pues continuamos. Más mecanismos. Bueno, ahora viene un mecanismo que aquí lo tengo, se presenta como un mecanismo para facilitar la autenticación, pero que todos hemos utilizado y que todos conocemos y que todos medianamente hemos oído hablar de ello, ¿no? Que son las cookies. ¿Qué son las cookies? Bueno, las cookies vienen un poco a resolver esa situación del protocolo HTTP, y es que no tiene memoria, no tiene estado. El protocolo HTTP le envía mensajes, el servidor los maneja, pero el servidor nunca tiene información de qué es lo que ha ocurrido antes, por dónde, qué tipo de peticiones o qué tipo de acciones han transcurrido en el tiempo en el que ese usuario o ese cliente ha estado enviando mensajes al servidor. Para él cada mensaje que le llega, cada petición, parte de cero, no tiene memoria. Verlo un poco de esa manera. No tiene memoria de situaciones que han sucedido en el pasado. Esa memoria es muy interesante porque, por ejemplo, si yo tengo un mecanismo de autenticación, pensar que yo no quiero estar solicitándole los credenciales continuamente al usuario porque está intentando visualizar o acceder a zonas privadas. Vale, normalmente te lo piden una vez y a partir de ahí tú ya puedes entrar las veces que quieras, quizá durante la sesión que esté abierta, o moverte por ese área que es privada de página a página. No está continuamente pidiéndote ese tipo de credenciales. Que en principio HTTP, si no tuviera algún mecanismo para poder resolver eso, pues en principio él no sabría lo que ha pasado. Él no tiene conciencia de que tú ya te has validado y que has dado los credenciales correctos. ¿Vale? A no ser que utilice el truquito, este famoso, que utilizábamos al principio, que es meter cosas en todos los mensajes para que le vuelvan otra vez en las siguientes interacciones que tiene el cliente con el servidor, que de alguna manera le llegue esa información oculta o le llegue información asociada al mensaje. Esa podría ser aquellos sistemas que no habilitan cookies, pues no les queda otra que meter informaciones en los mensajes para que esas informaciones estén continuamente yendo y viniendo desde el cliente al servidor. Y el servidor las vuelve a recibir porque él mismo se ha preocupado de en la página previa que ha enviado al cliente incorporarlas de alguna manera. ¿Vale? Con esos campos ocultos que nosotros utilizábamos en las tareas anteriores. Lo normal es que los clientes acepten cookies, ¿no? Son ficheritos, informaciones que en principio no deberían de dañar a los PCs, porque están bastante protegidas, no es que se pueda meter programas ni se pueda acceder a distintas áreas de tu PC, y en principio esa operativa es bastante común y bastante aceptada, y desde los clientes, como veis, sí que hay que avisar, ¿eh? Todas las webs que utilicen cookies tienen que hacérselo saber a los usuarios que las utilizan, y normalmente sabéis todos que cuando accedéis a ese sitio web os dice me habilitas que pueda utilizar cookies, ¿no? Si no, pues habrá cierta funcionalidad que no pueda ofrecer la web porque depende de que esa información se mantenga en el cliente y pueda retornarse al servidor, y que el servidor con esa información intuya o sepa o deduzca que algo anterior ha pasado y pueda tenerlo en cuenta. Vale, vamos a verlo un poquito en
en detalle, incluso vamos a ver las cookies que nos crean, etcétera, etcétera. Para que poder crear una cookie, la función que se utiliza es setCookie, ¿vale? Esta es una función PHP. Y es una función en principio bastante sencilla, ¿vale? Nosotros en el servidor, cuando queremos mandarle una cookie al cliente para que la almacene, en principio simplemente ejecutamos o utilizamos esta función PHP, setCookie. ¿Vale? Y aquí os muestra una versión bastante sencilla con un nombre. En este caso, por ejemplo, imaginaos que el nombre de la cookie es nombre de usuario y el valor que le quiero añadir son parejas parámetro-valor. ¿Vale? Una cookie te establece un valor en ese formato. Un nombre de parámetro y un valor asociado a ese parámetro. Y este es el tiempo de caducidad, o de expiración, ¿no? Estas cookies tienen un tiempo de vida. Pasados estos segundos, la cookie caduca y desaparece. ¿Vale? Entonces, cualquier cosa que haya ocurrido y que esté asociada a ese parámetro ya no le va a llegar al servidor y el servidor posiblemente lo tendrá que volver a recuperarlo o calcularlo o solicitárselo al usuario si es que es el usuario el que ha dado ese valor, ¿no? En un momento dado, pero ese valor ya ha caducado y tiene que renovarse. ¿Vale? Cuando llega al servidor, esa información de esas cookies que están almacenadas en el cliente se guardan o se hacen accesibles mediante esta otra variable superglobal, $cookie. ¿Vale? Porque teníamos antes, venía el usuario y el nombre, venía en $server. Ahora, si yo creo cookies asociadas al nombre del usuario, para que esa información venga al servidor y el servidor, viendo que esa cookie proviene del cliente, no le vuelva a pedir el usuario, porque si es que esa cookie está creada es porque la validación ha sido correcta en el pasado, pero eso lo va a ir a buscar a $cookie. Vale, vamos a ver un poquito en el manual. Vamos a buscar cookie en el manual de PHP y aquí pues también, ¿no? Lo tendréis bastante bien explicado. Acordaros que el manual cookie PHP. Muestro las galletas. Vale. $cookie, no quiero tanto $cookie. Vamos a buscar PHP. Porque siempre en estas entradas, a ver, me viene $cookie. setCookie, vale. Vale, aquí tengo funciones. Tengo la función setCookie, ¿vale? Como veis es un poquito más extensa, tiene más campos, nosotros vimos los 3 primeros, pero también puedo establecer una cookie asociada a una ruta concreta, ¿vale? A unos contenidos concretos dentro de mi sitio web o a un dominio, ¿vale? En principio a un dominio y a un subdominio, ¿vale? A un formato de la URL para que solamente tenga efecto en esa parte también de mi sitio web, en principio asociada a un dominio concreto. Vale, o sea que puedo jugar un poquito con ello, pero principalmente los datos más representativos y más importantes, más relevantes a la hora de establecer una cookie es el nombre, el valor asociado a ese parámetro y el tiempo de vida. Vale, vamos a ver algún ejemplo. En este caso, es un ejemplo un poquito largo. Luego vamos a trabajar esto. Os voy a explicar este ejemplo que es un poquito largo, pero luego os voy a dejar que practiquéis con un ejemplo muchísimo más sencillo, ¿vale? Que está subido en el aula virtual. Pero vamos a ver si conseguimos explicar este código. ¿De qué se trata? Vamos a ejecutarlo primero, para que veáis un poquito de qué se trata. Vale, cuando lo ejecuto, el programa, este script, me dice si es la primera vez que visite la página o si ya la visité en el pasado. Como veis, ya estoy implicando algo de memoria. En algún sitio del sistema de comunicación entre el cliente y el servidor, en algún sitio, tiene que guardarse la información de si ya he pasado por esta página en el pasado, si ya he pasado por esta página en otra fecha anterior. ¿Vale? Si yo vuelvo a cargar la página, como veis, me dice tu última visita fue hoy a las 20:03.
¿vale? Si yo sigo dándole o recargando, me va diciendo cuál es la última visita que he hecho a esta página. ¿Vale? Y me da con el nombre y esto obviamente, si yo, como ya me he validado antes con gestor y PAS, ya no me pide esta información, ¿vale? Acordaros un poquito de esa situación en la que una vez que te validas, él ya te da el acceso. Pero lo importante está en esto, está aquí, ¿no? Me va diciendo cuál es la última visita que hice en el pasado. ¿Vale? ¿Cómo consigo eso? Bueno, eso lo voy a conseguir con una cookie. ¿Qué quiere decir? Que cuando se visita la página, lo que hace es enviar la cookie al cliente. En la siguiente visita, cuando se vuelve otra vez a invocar el script, esa cookie viaja hacia el servidor. Es lo que tenéis un poco también que conocer. Una vez que se establece una cookie en el cliente, cada vez que ese cliente envía una petición al servidor, recoge esas cookies que tiene guardadas y se las envía. Bueno, o sea que las peticiones, a partir del establecimiento de una cookie, llevan más información, porque todos esos datos que están almacenados en las cookies también viajan hacia el servidor. Vale, vamos a verlo en el navegador. Vamos a ver estas cookies. Vale, estoy aquí. Me voy a herramientas del desarrollador. Vale, y aquí en Application tenéis una sección de cookies. Vale. Y entonces, como veis, tengo la cookie del gestor y del admin. Tengo el nombre del usuario y a ver, debería tener alguna cookie más. Estoy buscando la cookie asociada a esta fecha. A ver. Quizás sea esta. Quizás sea este valor. Vamos a verlo. Yo creo que a lo mejor es el nombre del usuario y la fecha que yo quiero, con la que, pues un timestamp, es un timestamp que me está un poco significando el último acceso que se ha hecho al script. Vamos a verlo en el código. A ver. Vale. Inicio básicamente, esta es el mismo código que tenía antes cuando simplemente lo que estaba haciendo es autenticando el acceso. Cojo los datos que me llegan del navegador, busco en la base de datos si esos valores de usuario y password están en la base de datos, miro si están o no están, y si están, tengo que hacer algo más, porque tengo que enviarle una cookie al cliente. Entonces, esto empieza aquí, ¿vale? Lo de las cookies. Primero simplemente pongo esto para que salgan los mensajes en castellano, defino un datetime con el tiempo actual, este es el tiempo actual, y aquí es donde le envío la cookie al usuario, ¿vale? Si está la cookie ya establecida, lo que hago es le cambio, a ver, si está la cookie establecida, porque ya me ha llegado un valor de fecha en una cookie que me llega desde el cliente, lo que hago es recojo el valor de esa cookie, ¿vale? Que es el timestamp, que es lo que ha guardado el cliente en la cookie anterior, ¿vale? En la cookie, a ver si lo intento explicar con un poquito más de claridad. Si me viene en esta petición una información asociada a la cookie, pensar que la cookie que yo estoy creando tiene, por un lado, el nombre del usuario y asociado a este nombre de usuario un timestamp, ¿vale? Que es lo que veíamos cuando vimos las cookies en el cliente. Nombre de usuario, gestor y un timestamp. Si aquí lo que estoy comprobando es que en la variable superglobal $cookie haya una entrada que corresponde al usuario, al nombre del usuario, que me llega, acordaros, en $server php of user, aquí me llega la palabra gestor. Si está establecido, es porque puedo recuperar ese valor de timestamp asociado a ese parámetro. Entonces lo leo y saco un mensaje. A partir de ese timestamp, con esta función strftime, compongo este mensaje, que es el que muestro en pantalla. ¿Vale? De la última vez que este usuario ha accedido a la página. Estaba guardado en la cookie guardada en el cliente. ¿Vale? Si no viene nada en cookie, es porque en principio es la primera vez
que me llega la petición del cliente y el cliente no me envía ninguna cookie porque no se la ha creado previamente. ¿Vale? Según arranca el script, en principio la primera petición llega desde el cliente y no tiene ninguna cookie. Y pase lo que pase, sea la primera vez o sea una subsiguiente vez, lo que voy a hacer es actualizarle la cookie al cliente, ¿vale? Para que dure, y esto en realidad son 60 segundos, una hora, perdón, 60 segundos, un minuto, una hora, 24 horas, una semana, ¿vale? O sea que la cookie va a expirar en una semana, 7 días, ¿vale? ¿Veis? Es un tiempo de expiración bastante largo. Entonces lo que hago es volver otra vez a enviarle una nueva versión de esa cookie, pensar que este set cookie la primera vez que lo ejecuto es una cookie nueva, pero luego puedo modificar esa cookie, ¿vale? Porque si le ejecuto un set cookie con un nombre que ya existe, lo que hace es, ¿vale? Ya la tengo, lo que hago es modificarla. Bien, estoy modificando ciertos parámetros, entre otros, la fecha de expiración se la estoy modificando porque le estoy dando una semana más. Cada vez que establezco la cookie, le estoy dando una semana más de expiración. Vale. Más o menos. Más o menos. Vamos a verlo en funcionamiento. Vamos a verlo en funcionamiento. Vamos a limpiar la cookie, ¿vale? Para que sea la primera vez, etcétera, etcétera. Entonces cojo y lo que voy a hacer es limpiar las cookies desde el navegador para que esas cookies desaparezcan. ¿Ves? Yo puedo venir aquí, esta es una cookie que se creó quizá en una prueba que hice menos de hace una semana y todavía está ahí porque no ha caducado. Pero las voy a borrar. Voy a borrar esta y voy a borrar esta otra para que no me líe. Vale, la primera vez que ejecuto index4.php, ahora cuando lo invoco, no va a viajar ninguna cookie porque no hay ninguna cookie creada en el cliente. ¿Sí? No tengo aquí ninguna cookie almacenada, con lo cual no va a viajar ninguna cookie asociada a la petición. Y lo que va a hacer el sistema es, en principio, me va a validar y me va a decir, esta es tu primera visita. Vale, pero además de mandarme esta página, de esta es tu primera visita, me ha instruido para que yo me cree una cookie. Al cliente, ha ejecutado un set cookie y ahora si vuelvo a visitar las cookies, como veis ya tengo mi cookie gestor con el timestamp de cuando se ejecutó esta primera ejecución del script. Cuando yo ahora vuelvo otra vez a visitar la página, esta visita sí que ya recibe esta cookie. Ya la recibe. Entonces lo que hace el código, como vimos antes, es leer ese timestamp, convertirlo en un mensaje, que es el mensaje que me va a mostrar aquí. Y cambiar, porque obviamente lo que requiere, necesita actualizar esa última visita a esta invocación. ¿Vale? Va renovando ese dato de última visita, lo va renovando, porque según voy visitando sucesivamente la página, ese dato tiene que ir cambiando. ¿Vale? Entonces, vuelve otra vez a hacer un set cookie, vuelve a meter un nuevo timestamp correspondiente a esta nueva visita de la página, en espera de que la página se vuelva a visitar y entonces el mensaje corresponda a esa fecha. ¿Sí? Entonces, si lo vuelvo a enviar, como digo, el script ya recibe este timestamp asociado a la cookie que se creó anteriormente y si veo las cookies ahora han cambiado. Vamos a quedarnos un poco con esa copla. Vamos a ver la cookie. ¿Veis? Es 163337779. Termina en 949. ¿Vale? Si yo vuelvo otra vez a invocarlo, veréis que ese valor ha cambiado. ¿Vale? Ahora es 970. ¿Vale? Ha actualizado esa cookie con el nuevo timestamp. ¿Vale? Más o menos el ejercicio de las cookies. ¿Cómo lo veis? Muy sencillo, simplemente utilizar setCookie, ¿vale? El nombre de la cookie, el valor y si queréis el tiempo de expiración. A partir de ese momento, en principio, la cookie se perdería, no viajaría desde el cliente al servidor y el servidor, en principio, esa información la pierde, ese dato ya no lo tiene y no puede utilizarlo en su lógica, ¿no? en su manera de tratar la petición. La cookie exactamente, o sea, es un fichero de texto que solo contiene un timestamp, es el único valor que almacena dentro. En este caso, sí, la cookie en este caso tiene un nombre
de cookie, que es el nombre del parámetro al que le quieres dar el valor, y el valor. Obviamente tiene más datos. Si miras en el ficherito, esto me imagino que estará guardado en el cliente en algún ficherito. Si lo miras en Windows, seguro que te dice dónde guarda Chrome sus cookies, ¿vale? Posiblemente podrías abrir ese ficherito y ver qué información tiene. ¿Vale? Y tendría información, posiblemente todos estos datos estarán guardados quizá en ese ficherito. ¿Vale? Entonces, todas las cookies que tú tengas de todo tu historial, cada vez que accedes a una página, todas las puede ver cualquier página web o lo que tú visites, ¿no? Tu historial. No, claro, estas cookies están asociadas a este dominio, a esta petición. ¿Vale? Vale. Imagínate que yo con esta misma entro en el país, ¿vale? En el país, esto me está descargando cookies. Yo me avisa, ¿no? En un momento dado me avisa. Oye, que vamos a utilizar cookies, yo acepto. Vale, entonces, ahora lo que tengo, si voy otra vez a ver mis cookies, veis cómo tengo cookies del país. Estas viajan cuando se envíen peticiones a este dominio. Vale. ¿Vale? Entonces, cada dominio, cuando lo visitas, te descarga ciertas cookies, ¿veis? Estas son, por ejemplo, las cookies. Pues, ¿para qué se utilizan las cookies? Bueno, pues sabéis que, por ejemplo, hay un máximo de artículos que puedes visitar si no estás suscrito. ¿Vale? Tan sencillo, si queréis leer el país sin problema, pues tan sencillo como deshabilitar las cookies para ese sitio web, lo podéis deshabilitar en Chrome y ya podéis leer el país sin ningún problema. ¿Por qué? Pues porque no va a grabar esas cookies, con lo cual para el país es el primer artículo continuamente que estás leyendo, no tiene ningún registro de que hayas leído artículos anteriores. Ya no puede cortarte el acceso a más artículos, por ejemplo. Entonces, bueno, pues todas las aplicaciones o todos los sitios os van a ir añadiendo este tipo de informaciones que a ellos les viene bien porque van delatando o van dando información de por qué partes has pasado, por qué procesos has pasado, si te has autenticado, si no, etcétera, etcétera. Vale. Vale, pues vamos a practicar esto un poquito. Vamos a practicar esto un poquito. Bueno, vamos a continuar. Si nos da tiempo, volvemos a las cookies. No quiero que se me quede la parte de sesiones. Entonces, si nos da tiempo, si no, los ejercicios están en el foro didáctico, los podéis practicar vosotros de manera en diferido, cuando tengáis un ratito, sin problema. ¿Qué ocurre? Bueno, las cookies están muy bien. ¿Qué problema tiene? Que se almacenan en el cliente. Y cuando se almacenan en el cliente, pues la gente puede manipularlas, puede ver qué es lo que se está haciendo, por mucho que pueda hacer algo de ingeniería inversa. Bueno, no es el sitio más adecuado, ¿no? De guardar todas estas informaciones de las que depende luego la funcionalidad del servidor. Entonces, bueno, tiene sus riesgos, ¿no? Tiene sus riesgos. Aparte de que el cliente te puede decir, bueno, no las quiero, no quiero que almacenes cookies, con lo cual ya hay mucha información que tiene que ir de un lado para otro, etcétera, etcétera. ¿Qué otras soluciones tengo? Bueno, hay otra solución muy interesante que son las sesiones. ¿En qué consiste una sesión? Bueno, una sesión es una cookie, al final, es una cookie. Pero en una única cookie yo guardo una clave, un identificador, ¿vale? Un conjunto de letras y números. Y con ese identificador en el servidor puedo acceder a una pequeña zona de memoria donde tengo guardada toda la información que yo requiero asociada a la sesión entre ese cliente y ese servidor. ¿Vale? Entonces, básicamente, ¿qué hago? Sigo manteniendo información que voy guardando para tener memoria de lo que ha ido pasando y por dónde ha pasado ese usuario y qué ha hecho ese usuario, lo que me interese, pero no lo voy a almacenar en el cliente toda esa información, sino que en el cliente solo voy a almacenar una clave, un índice, para que cuando ese índice, siendo una cookie, siempre va a viajar, del cliente al servidor, siempre va a viajar esa cookie, y con ese índice dentro del servidor accedo a alguna parte de la memoria donde tenga guardada esa información referida a esa sesión. Recordad que estamos hablando de sesiones. ¿Qué es? Pues toda la interacción que ha habido entre un navegador y un servidor en un momento dado. ¿Vale? Esa es la sesión. Si yo abro un navegador nuevo,
para ese servidor es otra sesión distinta. ¿Vale? Pero todos los mensajes que se han intercambiado entre un navegador y un servidor, eso es lo que denominamos sesión. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Pensar que un servidor está dando servicio a muchas peticiones de muchos navegadores, ¿no? en Internet. Entonces, por cada navegador que está solicitando servicios y está accediendo a páginas, en los servidores tiene que haber un registro, porque cada una de esas interacciones entre un cliente y un servidor, cada una está en un estado distinto. Hay unos que se han validado correctamente, otros que no, otros que han accedido a ciertas partes, unos que tienen un carrito ya medio cargar, otros que no. Entonces, el servidor tiene que tener una visión personalizada, individualizada de cada una de las conexiones que tiene con un cliente concreto y qué es lo que ha ocurrido durante ese intercambio de mensajes entre ese cliente y el servidor. Bueno, eso hay que pensar que las sesiones son, en realidad, hilan fino. Y los servidores, me imagino que este proceso está muy optimizado, pero pueden tener, yo qué sé, miles de sesiones activas, ¿no? En un momento dado, porque hay miles de personas que están con sus navegadores respectivos en distintos estados de la comunicación entre el navegador y el servidor. Vale, bueno, pues un poco la idea que tengáis que en realidad la sesión se apoya en el funcionamiento de las cookies. O sea, hay que entender bien que efectivamente lo que tenemos por detrás es una única cookie esta vez con ese identificador que luego le va a servir al servidor para acceder a la información que tiene recogida. Entonces, aquí os lo muestro un poquito, os lo va explicando. El SID es el Session ID, es este valor que va a tener la cookie y tiene esta pinta, ¿no? Este es el nombre de la cookie que se te va a crear, PHP SESID, y tiene esta pinta, números y letras. Y a partir de que el servidor me ha creado esa cookie, él ya puede guardar informaciones indexadas asociadas a este índice, de tal manera que cuando yo le haga peticiones, él va a coger este numerito y va a decir, la información de esta sesión está guardada en este fichero, que corresponde con el nombre, corresponde, y ahí va a ir a buscar qué cosas han ocurrido y qué cosas tiene registradas de toda la interacción con el cliente. Vale, lo normal es que lo establezca en una cookie. Si no puedo establecer una cookie, pues como digo, hay distintos mecanismos, enviar esta información mediante el mensaje GET, ¿vale? Podría ser que cada petición que se le hace al servidor, siendo un mensaje GET, vaya incorporado esta información de cuál es el ID de sesión. Esto, repito, siempre que no se habilite desde el cliente, se le deniegue la posibilidad de guardarse una cookie. ¿Vale? Y eso puede ocurrir, yo puedo rechazar el uso de cookies. Entonces, hay servidores que dicen, pues lo sentimos, no vamos a poder darle la funcionalidad o la experiencia de usuario óptima, y hay otros que intentan por la puerta de atrás y dicen, bueno, no te preocupes, aunque no tengas cookies, yo voy a intentar manejar esta información y ya sea incorporando esa información en cada petición GET que hagas, la voy a juntar a la petición como un parámetro más. Eso ya un poco se puede hacer de distintas maneras. Nosotros vamos a trabajar un poquito el concepto de poder establecerlo en la cookie. Vale, aquí os hace un apunte, dice, esto en realidad lo que se llama son cookies del lado del servidor. Vale, ¿por qué cookies del lado del servidor? Bueno, pues porque la información ya no se guarda en el cliente, se guarda en el servidor. Lo único que se guarda en el cliente es la forma de que en el servidor se pueda acceder a esos datos. Vale, un poquito esa es la idea. Vale, en cuanto a sesiones, tengo cierta información que puedo incorporar al php.ini. Vale, acordaros este ficherito de configuración. Puedo configurar ciertos aspectos del funcionamiento de las sesiones. Vale, si usa cookies o si lo utiliza propagando ese dato en la URL, dónde guarda la información, si las cookies, si el mecanismo de sesión se establece por defecto o lo tengo yo que incorporar en mi código con session start. Nosotros utilizaremos session start siempre que vayamos a utilizar las cookies en nuestro código. Un nombre de la cookie por defecto, en principio
si no tengo ningún valor en session.name, se va a utilizar PHP session, ¿vale? Este es el nombre que se va a utilizar por defecto en la cookie que represente la sesión con el servidor. Vale. El tiempo de vida por defecto, aunque yo luego lo pueda cambiar cuando creo la sesión, pero bueno, por defecto también lo puedo configurar en php.ini. Vale. Una vez, esto obviamente, como sabéis, php.ini me da unos valores por defecto, pero yo luego puedo sobreescribirlos si es que lo necesito dentro de mi código en el uso ya particular de mis programas. Vale, aquí tenéis también un enlace al manual, ¿vale? Hacéis de visitar el manual, de leer un poquito las cosas que os cuentan en el manual, un poco incluso para contrastar que lo que yo os estoy transmitiendo y la manera que lo estáis entendiendo es la manera que concuerda con lo que luego se os informa en el manual. Vale, pues vamos a verlo un poquito vamos a verlo en modo práctico. Vamos a ver un poquito de código. Siempre que vayamos a utilizar las sesiones, acordaros, siempre session start. ¿Qué hace esto? Básicamente lo que hace es crearle al cliente la cookie de sesión, esta que hemos visto, el PHP session. ¿Vale? Entonces, siempre que ejecutemos esto, además de poder enviarle ciertos resultados, se le va a instruir al cliente para que cree esa cookie de sesión y a partir de ese momento ya poder estar recogiendo informaciones sobre el transcurso de la sesión. ¿Dónde vamos a recoger esa información? En las cookies, cada cookie tenía su valor. Ahora, como solo tenemos una cookie con un índice, en algún sitio tenemos que recoger las informaciones que necesitamos ir guardando. Bueno, pues aquí vamos a utilizar esta variable super global, $session. ¿Vale? Entonces, dentro de nuestro código vamos a ir almacenando dentro de $session en los distintos campos que necesitemos. Estos nombres los vamos a dar nosotros, ¿vale? Cada uno de los componentes de $session que necesitemos para poder ir guardando informaciones, eso se lo vamos dando nosotros. Bueno, pues podemos ir guardando esos datos en $session. Y pues como si fuera un array, nosotros metemos datos ahí con la ventaja de que cuando se vuelve a ejecutar ese script, esos datos siguen ahí. ¿Vale? Acordaos que yo siempre decía, PHP no tiene memoria. PHP, cada vez que ejecutéis el script, parte de cero, no tiene manera de recuperar variables ni de ver datos que tenía establecidos en ejecuciones anteriores. Bueno, pues esto ha cambiado. Ahora sí, mediante las sesiones, sí que voy a poder recuperar datos e informaciones que haya establecido en ejecuciones anteriores. Y esto es una gran ventaja. Esto me da mucho juego. ¿Vale? Porque obviamente a la lógica del programa le puede venir muy bien saber si hay algún dato ahí almacenado y por lo tanto intuir o deducir que algo ha ocurrido con anterioridad. Por ejemplo, las visitas, ¿no? Yo puedo ir guardando el número de visitas que se ha hecho a la página, tan sencillo como esto. Cada vez que llega, si ya hay en mi sesión un campo de visitas, pues lo voy incrementando, +1, +1, +1, +1. Si no hay en la ejecución no se detecta que en $session existe una entrada con la clave visitas, es porque es la primera vez que se ejecuta y lo creo yo. Pues visitas 0. La primera ejecución lo inicializo 0, por lo que sea. Vale. Y a partir de ahí, la siguiente ejecución de este script mirará y comprobará que $session de visitas ya existe y set, y con lo cual lo que tiene que hacer es incrementarlo en 1. Vale. Muy sencillo. Bueno, y aquí en principio tengo la posibilidad de utilizar dentro de los valores que guardo en sesión, puedo guardar arrays, puedo guardar objetos, puedo guardar todos los tipos de datos un poco que necesite, porque la información que quiero guardar puede tener cierta complejidad o puede estar guardada representada en objetos o en arrays, etcétera, etcétera. Vale, cuando termina la sesión, el término de la sesión se puede hacer de varias maneras. Uno, si la cookie caduca, ya esa cookie no va a llegar al servidor, con lo cual ya el servidor no puede acceder a la sesión. ¿Vale? Pero eso sería una manera un poquito incorrecta, ¿no? de dejar que una sesión deja de tener efecto. ¿Por qué?
Pues porque hay un fichero que se ha quedado por ahí sin recuperar, hay unas partes de memoria que se establecen que también se deben de liberar. No es la manera más adecuada o más metodológicamente correcta. Para ello lo que tengo son dos funciones del ámbito de las sesiones que me permiten ir liberando información asociada a la sesión. Session and set me sirve para eliminar variables o componentes de ese array $session. Imaginaos que en un momento dado, pues ya el campo de visitas, esa información de visitas no me es necesaria y la quiero eliminar de la sesión. Bueno, pues haría session and set, $session de visitas. ¿Vale? Es como un unset. Lo vimos con las variables se pueden desestablecer, se pueden inicializar, utilizando el comando unset. Bueno, pues lo mismo con las variables que tengo dentro de una sesión. Con session unset elimino esa variable, elimino ese dato, ¿vale? Ese componente de la sesión. Una vez que ya puedo tenerlas, si quieres, puedo eliminarlas todas o directamente puedo hacer session destroy. Session destroy lo que hace es me elimina toda la información que tenga asociada a esa sesión. ¿Vale? Por lo tanto, el ficherito donde se guardan. Pensar que una sesión no solamente se puede guardar en un fichero, se puede guardar en base de datos, se puede guardar en una memoria, una base de datos de estas ligeras, o sea, hay varias opciones, ¿no? Nosotros vamos a trabajar siempre guardando todo esto en la base de datos. Perdón, en la base de datos, en un fichero. Si hago sesión destroy, todo eso se libera, pero lo que no se libera es la cookie. ¿Vale? O sea que no solamente tengo que liberar cosas asociadas al servidor, donde he ido guardando esas informaciones, sino también me interesa caducar esa cookie, porque esa cookie ya no tiene ningún sentido. Pero aunque se envíe desde el cliente al servidor, el servidor ahí ya no tiene ninguna información, porque la ha destruido. He destruido toda la infraestructura en el lado del servidor. Con lo cual me interesa también caducarla. ¿Cómo la caduco? Bueno, pues esto os lo puedo mostrar. Se puede enviar otra vez un set cookie, esta vez manualmente, no es como el session start, esta vez manualmente, modifico la cookie y le pongo como tiempo de expiración un tiempo de este tipo. ¿Qué quiere decir? Bueno, pues tiene que expirar ayer. Es como si les mandara que expirara la cookie en el pasado. Con lo cual, nada más que recibe esto, esa cookie expira, ¿vale? Y deja de tener efecto, con lo cual ya no te va a llegar en el servidor. Con otras peticiones que puedan partir del cliente al servidor, esa cookie, una vez establecido este tiempo de expiración, se da cuenta de que está expirada y deja de enviarla. ¿Vale? Este session get cookie params lo que hace es recoger todos los parámetros asociados a esa cookie, ¿vale? La guarda en esta variable y lo que hago es, bueno, mantenerle todos estos parámetros y lo único que le cambio a esa cookie es el tiempo, ¿vale? También de alguna manera le quito el valor, en vez de tener el valor ese de números y letras, se lo inicializo a la cadena vacía y la hago expirar. ¿Vale? Esta puede ser una fórmula interesante para limpiar realmente todos los aspectos que tienen que ver con esa sesión. Limpio con el session destroy todo lo que tengo en el servidor y además le instruyo al cliente para que expire la cookie de sesión que tiene almacenada. ¿Vale? Vemos esto en funcionamiento. Vamos a ver. Es el mismo ejercicio, ¿vale? El mismo ejercicio que teníamos antes de la última fecha. Lo único que en este caso, como veis, lo que hago es, si las credenciales fueron correctas, antes lo que hacía era hacer el set cookie, ahora lo que voy a hacer es guardar en $sesión de usuario, guardo el nombre del usuario. ¿Vale? Y en $sesión de visitas, fijaros que este es un poquito más complicado, porque lo que voy a hacer es guardar un array con todas las visitas que se han ido haciendo durante el tiempo en el que esa sesión ha estado activa. No solamente la última, sino que voy a ir guardando todos los timestamps que me han ido llegando, que he ido generando, asociados a una nueva visita. Cada vez que se visita la página, genero un timestamp con la hora del sistema y lo meto en ese array de visitas. Vale. Entonces aquí tengo la sesión de visitas y esto lo que estoy haciendo es añadiendo uno nuevo. Vale. Entonces, empezaría con el índice 0, luego el 1, luego el 2, luego el 3 y iría metiendo todos estos timestamps en secuencia en el array de valores que tengo asociado a $sesión de visitas. Vale.
Vale, si ya está autenticado. Comprobamos si se ha enviado el formulario que limpia el registro. Es que hay una opción de limpiar las visitas, ¿vale? Lo voy a ejecutar para que lo veamos un poco en marcha. Vale, como veis, en principio, esta es mi primera visita. Si lo vuelvo a visitar, ¿vale? Ya me dice que tengo visitas anteriores, la última visita a las 20:33 y me seguiría añadiendo las visitas sucesivas que estoy haciendo a la página. Si en un momento dado puedo limpiar las visitas, en principio me daría un unset de ese valor de visitas para poner a cero o quitarle el valor que tiene establecido en la sesión el campo de visitas y volvería otra vez a empezar a recoger las nuevas visitas. Vale, esta es un poco la operativa. Entonces, os voy a mostrar las partes importantes. Tenemos, esto es muy importante, sesión start, siempre al principio, ¿vale? Siempre al principio. Ponerlo en la cabecera. Aquí está después de esto, en principio, siempre tirar a ponerlo en la cabecera. Sesión start. ¿Esto qué va a hacer? Primero va a poner en marcha todo el funcionamiento del ámbito de la sesión, todo el mecanismo que necesita el servidor para utilizar las sesiones. Por un lado, le va a instruir al cliente que cree una cookie la primera vez, ¿vale? Una vez que ya crea la primera cookie, ya no va a crearle más cookies al cliente. ¿Vale? Él solo crea cuando se da cuenta de que no le llega ninguna cookie de sesión y obviamente le establece al cliente una cookie de sesión. Una vez que ya desde el cliente ya le está enviando la cookie de sesión, él ya no crea nuevas. Esa cookie la deja tal y como está. Hasta que expira, ¿vale? Y si expira, pues en principio él detectará que ya no le llega esa cookie de sesión y le creará una nueva. ¿Vale? O sea que sesión start, muy importante. A partir de ahí, puedo ya empezar a consultar. ¿Vale? Puedo empezar a consultar la información en $sesión, por ejemplo. Si tengo por aquí, puedo empezar a poner información en esta variable $sesión. Si me llegan los credenciales correctos, quiero dejar en $sesión, quiero dejar la información de que el usuario se ha validado correctamente, para que en las posteriores peticiones de credenciales pueda decir, bueno, como me llega ya el nombre del usuario, lo que voy a hacer es no pedírselo más. Porque si yo, en principio, ya sé que en $sesión de usuario hay un valor, es porque previamente le he establecido ese valor utilizando la información que me llega en $server. ¿Vale? O sea que, como veis, puedo ir comprobando que algo ha ocurrido anteriormente si existe información relativa a ese suceso dentro de los componentes que haya establecido en la sesión. Ese es un poquito el truco. Vale, de nuevo aquí compruebo si hay visitas, si no las hay las inicializo, si ya las hay lo que hago es añadir el nuevo timestamp, etcétera, etcétera. ¿Vale? Y luego pues voy sacando información también de la sesión para mostrar las visitas. ¿Sí? En principio este valor que he guardado en la variable visitas, ¿de dónde sale? Pues sale de la sesión. Yo no recomiendo que utilicéis los valores de la sesión directamente aquí en HTML. Vale, no os recomiendo que accedáis a los valores de sesión en la parte de creación del contenido de la vista. Lo que os recomiendo es que hagáis una asignación de la información de la sesión que queráis utilizar a una variable y una vez que lo tengáis en la variable, utilicéis esa variable dentro del ámbito de la vista, ¿vale? De la creación de la página. Vale, pues tan sencillo como, o tan difícil como eso. ¿Tenéis alguna duda con esto de las sesiones? Porque lo vamos a practicar ahora. Vamos a darnos 10 minutitos y vamos a practicar la creación de sesiones. ¿No? Vamos a volver al temario. Sí, yo creo que con esto es, en principio, a nivel teórico, a nivel de contenido, lo que os quería contar. Y ahora lo que me interesa es un poco ponerlo en práctica. Vale, porque a partir de aquí ya vamos a trabajar el ejercicio concreto que utiliza sesiones y que vamos a ir un poco desmenuzando en la siguiente tutoría colectiva. Es un ejercicio muy interesante, un ejercicio de cierta envergadura y
tiene una serie de ficheros, una serie de funcionalidades con la cesta de la compra. Entonces, prefiero un poco tratar todo este ejercicio en la siguiente sesión. Entonces, para practicar el tema de sesiones, que yo creo que es lo que nos puede dar más tiempo, si nos da tiempo todavía, trabajamos el ejercicio de las cookies, pero me interesa más que trabajéis el ejercicio de las sesiones. Vais vamos a ir al foro didáctico de la unidad 4. Una cosita que os quería mostrar. Sí, vuelvo otra vez al ejemplo. Se me quedó en el tintero. Quería mostraros la cookie de sesión. Vale, si vamos aquí a las herramientas. Antes vimos unas cookies, esta de aquí. Como veis ahora, fijaros, ahora ya tengo esta nueva cookie. Esta es la de sesión. Esto es lo que se quedó remanente del ejercicio anterior. Como veis, el mismo servidor está recibiendo informaciones del cliente en localhost 8000, que es donde está corriendo el servidor de NetBeans. Y obviamente va acumulando todas las cookies que yo voy creando desde los ejercicios de prueba que estamos revisando, pero la última que se ha creado es esta, que es la de sesión. Y si vamos a SAMP en TMP, aquí está la información, en estos ficheritos, está la información que se ha ido recogiendo. Entonces, habrá un ficherito que concuerda con este nombre, V9. ¿Veis este de aquí abajo? Este de aquí abajo. ¿Sí? Tiene el mismo nombre. Bueno, este es el ficherito donde se guarda la información que yo he estado guardando en $sesión. ¿Sí? Si lo abro, ¿veis? Aquí tengo la información del usuario que se autenticó y en el campo visitas los datos de los timestamps correspondientes a las últimas visitas que se han recogido. Vale, o sea que en principio aquí mucha magia no hay. Cada vez que yo desde mi script PHP interacciono con $sesión, en realidad lo que estoy haciendo es manipulando o leyendo los valores de este ficherito que guarda el servidor. Y estos ficheritos, pues, puede haber, como digo, miles, si es que hay miles de personas que tienen una sesión abierta y en ese momento hay un cliente interaccionando con el servidor. Vale. Lo que quería un poco también, para darle más sentido a todo lo que os estoy contando. Pues vamos al foro didáctico, y en el foro didáctico de la unidad 4 tenemos estos dos ejercicios, ¿vale? Uso de cookies y uso de sesiones. Y se trata de un ejercicio bastante sencillo. Simplemente es escribir un programa en PHP que solicite el nombre del usuario, simplemente el nombre, ¿vale? Esta vez sí, con un formulario. ¿Vale? Le vas a presentar un formulario, le vas a escribir el nombre, dame tu nombre, fulano, y vas a guardar esa información en una sesión. ¿Vale? Vas a arrancar el mecanismo de sesiones como sesión start y lo que vas a hacer es, cuando recibas la información del formulario, ese nombre lo guardas en la sesión. Cuando se vuelva a visitar la página, cuando vuelva otra vez a refrescar esa página, si ese dato de ese nombre está establecido en la sesión, lo que va a hacer el script es mostrarle un saludo. Hola, Juan. ¿Vale? Va a poder recuperar ese nombre de usuario guardado en la sesión y lo va a poder mostrar en pantalla. ¿Vale? Si no hay sesión o la sesión se ha caducado, se vuelve a solicitar el nombre del usuario, se vuelve a enviar el formulario. O sea que este script va a tener como dos outputs. O le envío un formulario pidiéndole el nombre o le saludo. ¿De qué depende de que le envíe el formulario o un saludo? Pues de que yo me encuentre en $sesión de nombre o de usuario, del nombre que le queráis dar a ese componente, de que yo me encuentre en $sesión ese valor establecido o no. Si no me lo encuentro establecido, pues lo que le voy a enviar es el formulario para que me lo dé. Fijaros que la sesión va a caducar en 2 minutos. ¿Vale? ¿Cómo hago esto? Bueno, obviar esto. ¿Vale? Luego cuando vea la... Claro, pues que sí... obviar esto, ¿vale? De la caducidad en 2 minutos. Obviarlo. Luego os digo cómo se puede... Bueno, os lo voy a decir. Os lo voy a decir. Para que lo tengáis, por lo menos que lo investiguéis. Os voy a decir la función, ¿vale? La función que tenéis que hacer, que tenéis que utilizar para eso,
es la función session set cookie params. A ver, os lo voy a mostrar aquí. Vale, tenéis que establecer, lo veis aquí abajo, ¿no? Lo tenéis que establecer mediante esta función. Pensar que, de nuevo, la sesión se basa en la creación de una cookie. Con lo cual, siendo una cookie, yo puedo manejarle todos los parámetros que vimos al principio cuando vimos las cookies. El tiempo de vida, si es un dominio, si es... Todo eso se lo puedo manipular y se lo puedo modificar. Bueno, pues si yo quiero modificar el lifetime por defecto que he establecido en php.ini, me parece que es una hora, o lo que hago es dar esa información directamente en mi código. Establecer el lifetime del session cookie a 120. ¿Vale? Contar esto, tenerlo a mano. Porque para que la caducidad de la sesión sea solamente 2 minutos, tenéis que vosotros modificarlo en vuestro script. Si no, él va a dar la caducidad estándar que se ha dado en php.ini con el parámetro de configuración. ¿Vale? ¿Cómo lo veis? ¿Complicado? Nos damos 10 minutitos a ver si fluye y con la misma os lo corrijo, ¿vale? Para que no os quedéis con la duda, os doy la corrección. Vamos a intentarlo. Os voy a poner el timer. Y vamos a darnos 10 minutitos. No hace falta que lo terminéis, ¿vale? Donde estéis. Pensar, intentar un poco dar esa estructura al código, ¿vale? Primero vais a escribir el código PHP, que intenta averiguar en qué caso está, dependiendo de lo que esté, luego sabéis que la parte de HTML pues tendrá que construir un contenido u otro. A ver si al menos esa parte del script en el que podáis manejar esas dos situaciones de que me encuentro datos en $sesión o no, a ver si las podéis manejar de tal manera, no os compliquéis con el HTML, simplemente un form con un input type text, ¿vale? Y si queréis un label que pueda poner nombre, 2 puntos y una cajita de texto para que se pueda meter. Un botón submit y listo. No os compliquéis mucho con el HTML y el mensaje simplemente pues un H1 con el mensaje que podáis sacar esa información del nombre. Ese nombre va a estar guardado en $sesión. Es tan sencillo como recoger ese dato de $sesión de usuario, si lo queréis llamar usuario, en una variable y luego utilizar esa variable para completar el mensaje en HTML. Vale, pues venga, vamos a ello. Vamos a dar estos 10 minutitos. Bueno, ¿alguna preguntita? He puesto el timer. ¿Tenéis alguna preguntita? Venga, pues a ver si le podéis meter mano de alguna manera.
Vale, venga, pues a ver hasta dónde hemos llegado. Vamos a corregirlo rápidamente, ¿vale? Es un código, como veis, no es demasiado complejo, sencillito, pero que tenéis un poco que estructurarlo bien en la cabeza. Y vuelvo a lo mismo. Es importante que siempre veáis un script que va a tener que ejecutar en distintos escenarios. Eso a veces cuesta un poquito, ¿no? Porque estáis viendo el script, obviamente invocado en una situación y os centráis en lo que tiene que devolver, pero luego cuando ya empezáis a incorporar nuevos escenarios en los que se ejecuta el script, es cuando empieza un poco el lío. Bueno, pero tiene que devolver esto, pero si le llega tal información, tiene que devolver otra cosa, y ahí es cuando todo un poco empieza a hacerse más complicado, a tener todos esos escenarios un poco en paralelo en la cabeza. Entonces, siempre está bien cogéis un papel y que empecéis un poco a centrar los escenarios y qué es lo que tiene que devolver el script en cada uno de ellos. Para ello, luego vamos a tener una parte inicial del script con la lógica que va a intentar deducir en qué escenario está y va a empezar a preparar variables que requieren luego estar establecidas para poder componer esa página de respuesta. Entonces, ¿cómo va a ser esta parte de aquí arriba? Pues va a ser una parte condicional, porque él siempre va a estar intentando averiguar mediante ciertas condiciones si está en un escenario o está en otro. Vale, entonces, ¿estoy en este escenario? Pues tendrá que elaborar ciertas condiciones que le van a permitir deducir si son verdaderas o falsas si están en ese escenario. Vale, entonces, lo primero, acordaros, como queremos que caduque a los 2 minutos, importante establecer ese dato antes de empezar el mecanismo de las sesiones. Lo siguiente, tenéis que ponerlo siempre delante de sesión start, ¿vale? Cada vez que queráis cambiar informaciones de la sesión, siempre tenéis que hacerlo previo a poner sesión start. ¿Cómo vamos a utilizar sesiones? Sesión start. Lo antes posible en el script. Y ahora, este script se va a ejecutar en varios escenarios. Concreto, tres escenarios. Uno, el escenario en el que me llega una cookie de sesión. ¿Vale? Y mediante esa cookie de sesión, yo puedo acceder a un elemento llamado nombre dentro de esa sesión. ¿Qué quiere decir eso? Si yo puedo hacer eso dentro de mi script, es porque ese nombre ya ha sido establecido con anterioridad. Alguien ha metido, el mismo script ha metido un valor en ese componente nombre de la sesión. Con lo cual, ¿qué tiene que hacer el script? Devolver un saludo, ¿vale? Porque me llega una cookie de sesión, yo con esa cookie de sesión puedo acceder a los valores de la sesión, hay un valor asociado a nombre, porque utilizo el isSet, veo que este componente está establecido dentro del array superglobal de sesión, y lo que hago es leerlo en esta variable nombre. ¿Por qué? Porque lo que me queda de hacer en esta invocación del script es simplemente mandarle un mensajito de hola Juan. Vale. Otro escenario es en el que no esté este valor de sesión establecido, pero puede ser por dos razones. Una, porque sea la primera vez que se está invocando el script, o bien porque lo que se está recogiendo ahora en el script es justamente lo que se ha rellenado en el formulario. Es decir, el usuario ha recibido el formulario, ha puesto su nombre y le ha dado a Submit, le ha dado al botón de enviar. Con lo cual, lo que estoy recibiendo en esta invocación es o bien nada en $post o bien un valor que se ha escrito en el formulario que yo le he enviado en un momento dado, si es que esa sesión no estaba establecida. Vale, pues si ese es el caso, en principio lo que tengo que hacer es ver nombre. Nombre, yo lo estoy leyendo con un filter input. Acordaros, filter input lo que va a hacer es, si input post viene vacío, porque es la primera vez que se invoca, esto va a devolver null. Vale, no me va a dar ningún error, pero me va a devolver null, porque no tiene conciencia, no tiene constancia de que haya ningún elemento nombre dentro de $post. Por lo cual, él devuelve null. Si lo que me está llegando es un $post con la información de nombre, porque
es justamente lo que el usuario ha puesto en el formulario, le ha dado submit, entonces aquí vendrá el valor que haya introducido en el formulario. ¿Vale? Entonces, nombre en principio puede valer null o puede valer Juan. Compruebo, si no es nulo, si viene Juan, entonces meto Juan en la sesión. Para acordarme, cuando vuelva otra vez a visitar la página, de que el que está metido, el que me ha dado su nombre es Juan y tengo que mandarle un saludo. ¿Sí? Esta es la manera que tengo de recordar que justamente me acaban de enviar un nombre. Y en la siguiente invocación no tengo que enviar un formulario pidiendo un nombre, sino que tengo que saludarle hasta que expire la sesión. ¿Vale? Cuando expire la sesión, volveremos otra vez a una situación en la que esta sesión ya no tendrá efecto, nombre ya no estará y tendré otra vez que enviarle el formulario. ¿Vale? Pero en principio, este es el punto en el que el valor que me llega en el formulario lo meto en la sesión. ¿Vale? Como veis, esto está un poco dividido en las casuísticas, en los escenarios que se me pueden presentar, y en cada uno de ellos actúo en la parte PHP, en la lógica que está asociada a ese escenario, y luego en la parte de construcción de la página, pues también tengo como dos opciones. ¿Veis el if y el else? Bueno, unas veces lo que enviará es esta página, porque esto será true, y lo que se añadirá al contenido de la página es simplemente este h1, y otras veces esto será falso, y lo que se añadirá a la página de respuesta es este formulario. ¿Vale? Entonces, ¿de qué depende? Bueno, pues depende de que este nombre tenga un valor. Si tiene un valor, Juan lo que va a hacer es, esto va a dar true, acordaros este operador, fusión de null, si la primera variable ya tiene un valor, devuelve eso. Si no lo tiene, devuelve el valor de la siguiente variable, ¿vale? Y así en cadena. Entonces, si esto ya tiene un valor, pues en principio utilizo ese valor. Si no lo tiene, entonces va a devolver falso. Como devuelve falso, se entraría por el else. ¿Vale? Este if tendría una condición ya falsa, porque ese es un valor booleano, y iría por... ¿Por qué utilizo este recurso? Bueno, pues para no hacer esas comprobaciones de isSet de nombre. ¿Vale? Lo puedes hacer if isSet de nombre y nombre tal, podría hacer ese tipo de... Pero con este recurso del fusión de null, pues me ahorro tener que hacer el isSet. Recordar que si tú accedes a $nombre directamente, aquí te puede dar un error, porque puede ser que en la ejecución que estés haciendo $nombre no tenga valor. Tenga un valor nulo. Entonces dice, uy, esta variable no está establecida. ¿Vale? Entonces eso tenéis de alguna manera que siempre blindarlo por si acaso aquí en HTML estás utilizando variables que no han sido establecidas en la parte de la lógica del script. ¿Vale? Y aquí en el formulario, pues en principio es un formulario al uso en el que tienes un label, un input tipo text, que es la cajita de texto, y un input de tipo submit, que es el botón que se le presenta al usuario para que lo pueda rellenar y lo pueda enviar. Vale, vamos a ejecutarlo. Vamos a ejecutarlo. Aquí lo tengo. Vale. Entonces, si lo ejecuto, la primera vez él no detecta que tenga ningún dólar de sesión con el componente nombre. Sí que tiene un dólar sesión, pero lo que no tiene es ninguna entrada para el componente nombre. Con lo cual, no teniéndolo, me lo pide. Es el Juan. ¿Vale? Y una vez que ya lo recupera, lo mete en dólar sesión, él ya sabe que efectivamente ya hay un valor dólar Juan, ya hay un valor Juan en la sesión. Esto estaría así, si lo sigo visitando, él me sigue enviando Juan. Si espero 2 minutos, la cookie de sesión caduca y lo que haría es, en la siguiente visita a la página, no detectaría que está la dólar sesión que está establecido con ese valor de nombre. En principio no está establecido porque no le llega ninguna cookie de sesión y no puede acceder a ese ficherito que está en el servidor, con lo cual no tiene acceso a los datos que puedan haberse registrado en esa sesión, y lo que hace es, en principio, volver otra vez a solicitarme el formulario para que le vuelva a introducir el nombre. Vale, esa es un poquito la casuística. Si veo, con esto termino, si veo las cookies que están en el sistema, tengo la cookie que tenía antes, ¿vale? Sigo teniendo la cookie, no ha caducado.
Y ahora, si veo el ficherito asociado a esa cookie, pues debería de encontrarme el dato del nombre. Vale, aquí lo tengo, nombre Juan. Vale, añadido un campo más, aparte de los que tenía, estos no se han borrado porque sigo teniendo la comunicación entre este cliente y el servidor de NetBeans, eso no ha cambiado, con lo cual él sigue manteniendo la sesión activa, lo único que he añadido un valor adicional asociado al nombre. Vale, pues con esto más o menos, ver el ejercicio con calma, si queréis, lo volvéis a retomar, veis un poquito cómo lo habéis organizado, si coincide, si no, qué parte os falta. Lo he mostrado un poquito aquí en código. Lo tenéis también en la solución del aula virtual, ¿vale? Si enviáis vuestra solución, también tenéis acceso a esta solución en el aula virtual. Vale, y en principio nada más por hoy. Con esto terminamos la sesión. La sesión, sí. Bien dicho. ¿Tenéis alguna preguntita sobre todos estos mecanismos? Bastante información también, bastantes ejemplos, bastante código que ejecutar, pero que os va a venir bien. Como digo, centrar mucho la atención en la parte de la sesión, que es la parte más útil y la parte que vamos a poner en uso en los programas que hagamos en las siguientes unidades. ¿Alguna cosita entonces? ¿No? Vale, pues detengo la grabación, ¿vale? Nos vemos en la siguiente tutoría colectiva. Venga, hasta la próxima. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Hasta luego.